Muy buenos días a todas y a todos. Hoy queremos inicialmente arrancar esta rueda de prensa con el informe del consumo de agua el día de ayer domingo, 14 de abril. Como ustedes ya lo conocen, tal vez en las redes sociales lo publicamos, el consumo del día 14 de abril fue de 16,01 metros cúbicos por segundo en Bogotá. Y el nivel del sistema Chingaza está en 15,76%, es decir, hemos logrado en estos 4 días bajar en alrededor de 1,8, 1,9 metros cúbicos por segundo el consumo de agua en Bogotá, gracias a las medidas de racionamiento que se han tomado. Pero obviamente esto no es suficiente. Desde el primer día dijimos que tenemos que lograr bajar a 15 metros cúbicos por segundo el consumo, por eso todavía tenemos que seguir avanzando y esto no solamente se debe hacer como lo dijimos el primer día, en la medida de racionamiento, sino también con los cambios de comportamiento. Entonces, el llamado es a que vamos, digamos, en una tendencia positiva de reducción de consumo, pero nos falta mucho más y tenemos que profundizar los esfuerzos en todos los frentes para garantizar que llegamos a la meta de consumir máximo 15 metros cúbicos por segundo en esta ciudad. Además que esto ocurre en unos días que ustedes lo han visto, lo hemos sentido todos, de más calor, de mayor temperatura y de menores precipitaciones. Deberíamos tener entre 10 y 30 milímetros de precipitaciones diarios en los embalses, no los hemos tenido, y eso pues ha llevado a que por cuenta de las altas temperaturas, también de vientos, tengamos una situación que se mantiene como crítica en los embalses. Nivel en este momento del sistema Chingaza es de 15,76% y la meta a la que queremos llegar en este mes de abril es llegar a 20,13% en el nivel de Chingaza. Esperamos que esta semana podamos avanzar más en la reducción del consumo por segundo en Bogotá y evidentemente al día, y que además tengamos precipitaciones que nos ayuden a enfrentar esta situación. Aparte de este informe inicial, queríamos presentar también algunas medidas que se están tomando y que vamos a tomar para poder ser más efectivos al enfrentar esta situación. La primera es que mucha gente nos ha manifestado la necesidad de ver cómo podemos desincentivar el consumo de agua en estos días, no solamente hacer racionamiento, no solamente llamar al bajo consumo y al cambio de comportamiento, sino también a un desincentivo. Y en esa medida, según el marco regulatorio que existe en nuestro país, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, la CRA, tomó una medida mediante la resolución 039 del 2024 para precisamente enfrentar los retos que implica el fenómeno del Niño y tener medidas de desincentivo al consumo excesivo de agua en nuestro país. Sobre esa base, se estableció que quien consuma más del doble del consumo básico de subsistencia, se le puede cobrar más. Y eso es básicamente lo que vamos a hacer en Bogotá. El consumo básico o de subsistencia en Bogotá, según esta resolución y según otras resoluciones, es de 11 metros cúbicos al mes. Por esa razón, entonces, a partir de ahora, quienes consuman más de 22 metros cúbicos al mes van a tener un cobro adicional en la tarifa. Esto el acueducto lo anunciará en su momento cuando tengamos la cifra exacta, pero básicamente queríamos anunciar que vamos a aprovechar esa herramienta que existe en el marco regulatorio para poder promover un desincentivo del consumo de agua en Bogotá en este momento. Esta medida no incluye a algunos usuarios como inquilinatos, en los que se presta un servicio especial, por ejemplo, que tienen que ver con adultos mayores, hogares comunitarios de bienestar, entre otras cosas, según lo que está establecido con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ahora bien, nosotros creemos que vale la pena buscar otras fórmulas que lleven a un mayor desincentivo y sobre esa base vamos a, de manera muy respetuosa, enviar una comunicación a la CRA para que se revisen algunos de los parámetros que llevan a la definición de este desincentivo, para que podamos profundizar, ojalá, el desincentivo adicional en términos de los recursos que se cobran por cuenta del consumo excesivo de agua. Aparte de esto, mucha gente nos ha manifestado la preocupación por el tema de los tanques de agua que tienen muchos usuarios en Bogotá y que llevan a que cuando se tiene ese tanque, se pone en uso ese tanque y es el día del racionamiento, pues no se ahorra en la práctica agua. Y entendemos la preocupación, nosotros por eso nos hemos
puesto en la tarea de revisar los caminos que tenemos para enfrentar esta situación y hemos solicitado a la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá y a la Asociación Colombiana de Propiedad Horizontal que tomen el liderazgo y nos apoyen en ese sentido de trabajando con todos los usuarios que tienen este tipo de tanques y lancen campañas dentro del marco eventualmente de su responsabilidad de ahorro de agua, de uso eficiente del agua, de abstenerse de utilizar agua en todas las copropiedades que tienen estas herramientas, agua potable para actividades de lavado de fachadas, lavado de andenes, balcones, parqueaderos, de vehículos, de riego de jardines, entre otras. Por ejemplo, llenado de piscinas o eventualmente estanques ornamentales que tienen algunos edificios que por ningún motivo utilicen agua potable para eso. Segundo, que se haga una convocatoria a los copropietarios en esas copropiedades para hacerle un seguimiento al consumo que realiza la copropiedad, no solamente el consumo de los inmuebles, del apartamento, por ejemplo, sino de toda la copropiedad, y de esa forma que nos ayuden a detectar fallas que permitan eventualmente, al detectar esa falla, resolver problemáticas de consumo innecesario de agua. También, evidentemente, limitar al máximo la utilización de este tipo de herramientas como los tanques de agua, para que no lo hagan de manera permanente, para que contribuyan también. Si esto no lo logramos, las implicaciones que va a tener el uso de estos tanques es básicamente que no vamos a ahorrar el agua suficiente y tendremos que prolongar o eventualmente hacer más restrictivas las medidas que tenemos hoy. Eso sería un pésimo mensaje. Trabajemos juntos y hacemos un llamado entonces a quienes pueden tener una incidencia en estos usuarios para que logremos eventualmente reducir el consumo también en aquellos casos donde tienen tanques de agua. También queremos hacer un llamado para que nos ayuden a informar de manera oportuna a la empresa de acueducto de Bogotá a través de la línea 116 y los demás canales de la empresa cuando detecten cualquier tipo de falla o de situación que pueda llevar eventualmente a un despilfarro de agua. En este momento, ustedes lo saben y quiero insistir en eso, algunos medios nos han preguntado, el procedimiento de cierre de las válvulas y de apertura de las válvulas requiere de un manejo técnico que, entre otras cosas, lleva en algunos puntos a lo que llaman la purga de las redes de acueducto. Esa purga implica que tienen que abrir hidrantes en algunos puntos y cerrarlos. Eso lleva a sacar el aire de las redes. Entonces, no importa, vean cualquier hidrante que esté abierto, es importante que lo reporten para que el acueducto verifique si es un hidrante que está siendo eventualmente abierto para la purga de las redes o si es eventualmente un daño que requiera de un trabajo. Entonces, queremos mandar ese mensaje para que no olviden utilizar siempre la línea 116 del acueducto y los demás canales de la empresa para alertarnos sobre estas situaciones. Cuarta medida que queremos anunciar, hemos habilitado el correo juntosporelagua@gobiernobogotá.gov.co, repito, juntosporelagua@gobernobogotá.gov.co y las redes sociales de la Secretaría de Gobierno del Distrito para recibir informes, reportes, denuncias sobre posibles comportamientos que atenten contra el uso adecuado del agua en nuestra ciudad. Y esto es la aplicación del artículo 100 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Básicamente, vamos a evaluar aquellos comportamientos que nos sean reportados para determinar la viabilidad de posibles medidas como comparendos, multas, suspensión de actividad económica o llamados de atención pedagógicos según sea el caso. En este sentido, las alcaldías locales nos van a apoyar también con gestores, la Secretaría de Gobierno y la Policía van a hacer recorridos todos los días para hacer pedagogía y también para observar, obviamente, el comportamiento de los ciudadanos en cada zona. De esa forma vamos a buscar posibles infractores que podrán ser sujetos de multas que pueden llegar a 700.000 pesos o 1.200.000 pesos si hay reincidencia. Entonces vamos a empezar a imponer multas por acciones irresponsables que lleven al despilfarro de agua en Bogotá. Ejemplos de esto, por ejemplo, lavado de vehículos, de carros, motos, bicicletas en vía pública. También temas que tienen que ver con arrojar desperdicios en cuerpos de agua de la ciudad, arrojo de sustancias como jabón o aceites en fuentes de agua de Bogotá, entre otros. Vamos a publicar las diferentes, eventualmente, acciones que pueden llevar a que podamos imponer sanciones y multas en Bogotá por un uso irresponsable del agua en la ciudad. El quinto punto es una apuesta por cambios de comportamiento. Esto es un proceso, obviamente, llevamos varios ya meses trabajando
en buscar fórmulas que permitan llamar la atención sobre la necesidad de cambiar comportamientos. Aquí hay que enfocarnos en lo que tiene mayor impacto efectivamente y es en lo relativo, por ejemplo, a el consumo que se realiza en el hogar. En los hogares se consume casi el 80% o un poco más del agua en Bogotá. Entonces, los cambios de comportamiento en el hogar son los que tienen mayor impacto en la posibilidad de reducir el consumo de agua en la ciudad. Y ahí particularmente hay temas como la ducha, que vamos a insistir, pero aquí queremos además seguir trabajando con diferentes actores para identificar fórmulas que nos permitan, con expertos adicionales a los que ya hemos consultado, herramientas que nos permitan llevar a un mayor ahorro del consumo de agua y unos cambios comportamentales que no van a ser simplemente por la situación que estamos viviendo en estas semanas, sino que tendrán que ser cambios de comportamiento definitivos. Es a lo que le apostamos. Esta ciudad en el pasado ha logrado cambios de comportamiento muy importantes a raíz de situaciones que ha enfrentado. Tenemos que lograrlo de nuevo y estoy convencido que si articulamos entre el gobierno distrital, la ciudadanía, el sector privado, la academia, podemos lograr mejores herramientas y mejores resultados en proteger el agua en este momento. El sexto es cómo logramos, además, en términos de qué medidas puede tomar el distrito. Este es el sexto punto. El distrito para reducir el consumo de agua en, digamos, lo relativo a la prestación de ciertos servicios que tenemos en la ciudad. Porque nos han preguntado, porque ha habido casos, obviamente, que se han visibilizado en redes sociales, en medios de comunicación. Y uno es cómo vamos a reducir el consumo de agua durante la prestación del servicio de aseo en Bogotá. Aquí hemos trabajado con la UAESP está trabajando con los operadores de aseo para suspender el lavado de aguas de zonas públicas, de áreas públicas, excepto en aquellas que realmente se requiera. Aquí hemos tenido una discusión porque hay un riesgo potencial de salud pública en algunos puntos si no se hacen ciertos lavados. Entonces aquí lo que vamos a hacer es reducir en un 50% esas intervenciones donde es necesario intervenir un punto con agua, eventualmente para reducir vectores que afectan o pueden poner en riesgo la salud de los habitantes de Bogotá. Entonces, ahí hay que mantenerlo, pero lo vamos a hacer de manera limitada y reduciendo. Entonces, en promedio, los prestadores del servicio de aseo en Bogotá consumen o utilizan cerca de 150 metros cúbicos de agua al día. Vamos a reducir eso a la mitad, para que sea solamente en aquellos sitios donde realmente se necesita y además vale recordar que entre el 50 y el 70% del agua que ellos utilizan para este tipo de actividades es agua que es recirculada de sus sistemas de tratamiento de aguas residuales, no es agua potable. Entonces, no solamente la mayoría de esta agua no es agua potable, sino que además vamos a reducir a la mitad el uso de esta herramienta que es necesaria mantener en algunos puntos por razones sanitarias. En el caso de Transmilenio, mucha gente nos pregunta, ya hemos visto algunas empresas privadas que se han sumado a la iniciativa diciendo no vamos a lavar los carros durante la contingencia. Eso es un gran mensaje. Le pedimos a la ciudadanía toda que se sume a esto. Pero en el caso de Transmilenio, nos hemos sentado también con los operadores y vamos a hacer lo siguiente. En este momento, como están planteado, digamos, la fórmula como funciona Transmilenio, se lavan los buses de Transmilenio todos los días, por fuera y por dentro. Eso no lo vamos a hacer. Vamos a solamente lavar todos los días por dentro lo necesario precisamente por medidas sanitarias los buses de Transmilenio y con herramientas que permitan reducir al máximo el consumo de agua, y los buses en el exterior solamente se van a lavar una vez a la semana, no más, no todos los días como se estaba haciendo, sino una vez a la semana para reducir también eventualmente el consumo de agua por parte de Transmilenio y de los operadores de Transmilenio. Finalmente, quiero anunciar que, como lo dijimos el primer día, nosotros estamos haciendo un seguimiento con una medida de contingencia para garantizar que aquellos inmuebles, aquellas edificaciones que enfrenten situaciones difíciles por cuenta del racionamiento y que tengan una función fundamental en la ciudad, van a tener un apoyo. Y en ese sentido hemos acompañado, por ejemplo, en el sector educación, a 5 instituciones educativas que nos han pedido apoyo para poder abastecerlas de agua durante el racionamiento, también a 5 establecimientos de la Secretaría de Seguridad que han requerido de este apoyo. Ustedes saben, hay establecimientos donde hay personas detenidas en la Secretaría de Seguridad en lo que tiene que ver con estaciones de policía, en lo que tiene que ver con UCI, entonces la Secretaría de Seguridad nos ha pedido apoyo para 5 establecimientos. Y en el sector salud le hemos llevado agua a 12 unidades de servicios. Por ejemplo, el Hospital Simón Bolívar nos ha solicitado 3 carrotanques, 30 metros cúbicos de agua para garantizar que tiene suficiente para su funcionamiento y lo hemos hecho.
Estos apoyos han sido efectivos gracias a las llamadas que han hecho al 123, al 116 y obviamente al contacto directo que ha habido entre la administración y los diferentes sectores como educación, como seguridad y como salud. Nosotros agradecemos el apoyo que nos ha dado la ciudadanía, la forma como muchos sectores de la empresa privada se han sumado a este ejercicio para reducir el consumo de agua. Insistimos en que tenemos que profundizarlo. Vamos, como yo le dije, a monitorear esto para evaluar a los 15 días del racionamiento el impacto que ha tenido el racionamiento. Siguen bajando los niveles del embalse, ha reducido la velocidad con que bajaban gracias en parte a la reducción de consumo por cuenta del racionamiento, pero tenemos que lograr, insisto, en profundizar esto y en llegar a los 15 metros cúbicos por segundo. Entonces, ese esfuerzo tenemos que mantenerlo. Hemos avanzado muchísimo, sin lugar a dudas, pero nos falta mucho más y esperamos obviamente que con las precipitaciones que se prevén para el final de este mes y con el consumo reducido que vamos a tener por cuenta de los cambios de comportamiento y el impacto del racionamiento podamos superar esta situación que está viviendo Bogotá. Ese era el informe que queríamos presentar, las medidas que queríamos anunciar.